A very warm welcome to everybody. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse el día de hoy como parte de la semana 2021 en Nueva York sobre el clima. Estamos hablando sobre transformar ciudades y personas y el planeta a través de desarrollo urbano integrado. Y el día de hoy estaremos lanzando Urban Shift. Estoy haciendo esta bienvenida a nombre de Urban Shift, UNVP, el Banco Mundial, ADB, UNDP, ICLI, C40 Ciudades y WRI. Tengo algunos asuntos que mencionar previo a comenzar. Tenemos la opción de interpretación simultánea para los siguientes idiomas: español, francés, portugués, chino e indonesio. Pueden seleccionar la interpretación en el idioma que deseen. Como se ve aquí en pantalla, pueden seleccionar este icono y seleccionar el idioma. Toda esta reunión estará siendo grabada. Por favor, acepten la opción de grabar. Y cualquier pregunta que tengan acerca del programa o durante el programa, a favor de dirigirse a este icono de QIA para poder apuntar sus preguntas. Estas preguntas no serán respondidas en vivo, lamentablemente, ya que tenemos una buena cantidad de material para cubrir en este programa, pero podrán ser contestadas posteriormente. Entonces, veamos la agenda brevemente. Tenemos una agenda de 90 minutos. Tenemos también un excelente panel de ponentes. Tenemos el CEO de GEF, Carlos Manuel Rodríguez, así como otros funcionarios de alto nivel de diferentes países y de las instituciones relevantes para este tipo de proyecto. Después de una introducción para hablar sobre las metas de este programa, estaremos hablando sobre Urban Shift y tendremos un panel de diferentes funcionarios en diferentes países relevantes del sector privado y del sector gubernamental en cuanto a cómo están ellos atendiendo la transición a ciudades verdes y a ciudades equitativas. Tendremos también a facilitadores de la organización que están involucrados en la implementación de estos proyectos y de los países también participantes. Muy bien, entonces, dicho todo esto, le pasaré ahora la palabra a nuestros dos primeros panelistas, representando a GEF y al Departamento de Naciones Unidas de Desarrollo. Tenemos a Inger Andersen y a Carlos Manuel Rodríguez. Adelante, por favor. Muchas gracias, Martina. Muchas gracias a todos los colegas que están conectados el día de hoy. Es un verdadero placer estar con todos ustedes. Les mando saludos desde Nairobi. Somos la única oficina de Naciones Unidas en el sur global. Y en UNEP y en las Naciones Unidas en general hablamos sobre la crisis planetaria. Y en cada una de las crisis planetarias vemos la intersección de la ciudad en todas estas crisis. En el clima, por supuesto, sabemos que las ciudades están siendo impactadas gravemente por el tema del clima. E incluso en nuestra meta optimista de 1.5 grados centígrados, sabemos que esto pudiera aumentar mucho más. También tenemos que entender que las ciudades están hechas para contribuir también al clima, a la crisis climática, pero también pueden hacer algo para apoyar este problema. La demanda global, la reducción de 40 a 60 mil millones de toneladas que están siendo emitidas al ambiente cada año, los hábitats naturales siendo afectados. Y esto nos ayuda a entender cómo estamos afectando la biodiversidad a través de la contaminación. Sabemos que más del 90% de las personas viven en áreas en donde la calidad del aire excede los límites aceptados, saludables. Entonces, es importante saber que si vivimos en una ciudad, tenemos también en nuestras manos parte de la solución, pero también parte del impacto de cada una de estas crisis globales. Entonces, lo que es interesante aquí es que las ciudades se encuentran en el frente de tratar de convertir estos retos en oportunidades. Lo vemos cada vez más
Hay una gran cantidad de ciudades con metas muy ambiciosas en adaptación. Vemos a diferentes alcaldes también participando en ese tipo de iniciativas, construyendo diseño urbano correspondiente. Vemos también algunos enfoques de ciclo de vida de materiales. Y también, como se ha mencionado en Naciones Unidas, es importante agarrar esta oportunidad generacional para poder colocar a las ciudades en el corazón de las soluciones. Es verdaderamente una excelente oportunidad y estamos muy honrados y honradas de estar aquí con este panel de invitados distinguidos, porque tenemos que tener una conversación alrededor de cómo vamos a diseñar y cómo vamos a construir esta nueva infraestructura. De igual forma, cómo vamos a adaptar en forma de retrospectiva la infraestructura ya existente. Tenemos que conectar esto con el transporte y con los materiales de construcción. Y esto será definitivamente importante para cumplir con el Acuerdo de París y también para las contribuciones nacionales determinadas. Y, por supuesto, será crítico para el marco de trabajo post-2025 y todas las metas que tenemos ya implementadas. Aquí es en donde esta comunidad entra en juego, porque todos los resultados y las soluciones pudieran venir de diferentes aspectos que deben confluir. Le quiero agradecer muchísimo a GEF por confiar en UNEP en este lanzamiento de Urban Shift en 23 países, 23 ciudades, 9 países. Estamos muy, muy contentas de estar aquí y haremos lo mejor posible por estar al nivel de los socios que están uniéndose a esta iniciativa, como lo son WRI, el Banco Mundial, que están aquí presentes, entre otros que ya mencionó Martina. También tenemos que pensar no solamente como un proyecto que tiene principio y fin, sino también como una comunidad que es un movimiento y que está determinada a tomar estos retos y llevarlos hacia adelante. Por supuesto, en medio de una pandemia. Urban Shift puede tomar, por supuesto, algunas oportunidades en medio de esta crisis para poder reconfigurarse y para poder tener nuevos ojos a la solución. Podemos hablar sobre valores, cambios de estructuras, podemos hablar sobre cambios a los patrones de producción para tener cambios de los modelos lineales y convertirlos a más circulares. También es importante que hablemos sobre hacer las paces con la naturaleza y que hablemos también sobre soluciones basadas en la naturaleza en el corazón de las ciudades. Es bueno para nosotros, bueno para nuestras ciudades, bueno para nuestra salud mental y, por supuesto, buenísimo para la naturaleza. Es solo el momento de construir mucho mejor y más inteligentemente. Como ustedes entenderán, esta transformación está empezando a ocurrir, pero necesitamos que ocurra de una forma mucho más veloz. Este programa de Urban Shift puede ser un pilar para poder ayudar a los líderes urbanos a hacer esto, para poder trabajar con las ciudades en todo el mundo y poder crear esta capacidad, ofrecer este tipo de capacidades, crear estos proyectos, compartir experiencias y finalmente combatir el cambio climático y proteger la biodiversidad. Tenemos que también entender cuál es la relación entre la gobernanza nacional y regional y la relación entre el sector privado, sector público, en estos cambios de infraestructura. Ahora bien, en lo que tiene que ver con el trabajo que estamos haciendo en UNEP, estamos apoyando a Argentina, Brasil, Sudáfrica y nuestros socios ahí están haciendo una gran cantidad de trabajo. Estaremos escuchando de algunos de ellos, pero también escucharemos las experiencias de otros países y socios que están apoyando esta iniciativa. Por ejemplo, estamos viendo que Johannesburg se ha comprometido para poder convertirse en un país neutro de carbono en 2050. Estamos apoyando esta iniciativa de forma fuerte. Vemos que en la India también eh, se han comprometido para poder implementar algunas medidas inteligentes y la idea tiene que ver con tener desarrollo incluyente, equitativo en relación con el transporte y la construcción. También este tipo de proyectos están construyéndose sobre los hombros de otros proyectos también importantes que están agregando a la acción global.
Es muy importante acelerar este movimiento y escalarlo con base en el impulso que hemos creado en estas 23 ciudades hasta el momento. Pero también hay bastante ruido en cuanto a qué es lo que estas ciudades están logrando y si pueden en sí mismas poder llevar estos proyectos hacia adelante. Así que tenemos que cambiar este discurso global para poder tener un futuro mucho más sustentable. Ahora bien, estamos aquí con estas 23 ciudades y tenemos que empezar a pensar cómo podemos ir más allá de estas 23 ciudades para poder conectar Urban Shift con el sector bancario, con el sector de finanzas y, por supuesto, con la iniciativa de finanzas de las Naciones Unidas. Y por supuesto que tendremos que crear incidencia en ese tipo de proyectos. Y si queremos hacerlo, tenemos que hacerlo a través del alineamiento entre fondos privados y públicos, a través de la infraestructura sustentable, pero también con una inversión crítica en las soluciones basadas en la naturaleza y restauración ecológica. El día de hoy estaremos escuchando sobre varios de nuestros socios en cuanto a cómo hacer esto, cuáles son los planes que tenemos en mente y cómo podemos lograrlos, y también cómo podemos estar aquí todos juntos para pensar en las soluciones hacia una ciudad y ciudades mundiales incluyentes y verdes. Me da muchísimo gusto ver, por ejemplo, el fondo de Carlos Manuel. No podemos competir con ese fondo maravilloso y nos da mucho gusto ahora pasar la palabra a Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Inger. Y es al revés, de hecho. Nosotros estamos absolutamente agradecidos y muy emocionados de poder estar haciendo este trabajo con UNEP y con la asociación mucho más amplia de Urban Shift. Y dicho todo esto, en solamente una década y media, muchos de los países en el sur global han pasado de esta economía mucho más distribuida a la vida urbana. Y esto tiene o constituye un reto institucional muy importante para poder entender cuáles son las soluciones alrededor de este tipo de cambio en la dinámica de las ciudades. Por supuesto, el tema de deforestación, cambios de uso de suelo, contaminación, pero afortunadamente, Inger, no hemos podido ver los cambios, sino hasta que nos convertimos mucho más conscientes de enfocar las políticas a las ciudades y también fuera de las mismas. Los retos de desarrollo sustentable se encuentran a este nivel. Y un buen ejemplo es mi país, Costa Rica. Diseñamos políticas para agencias e instituciones que antes estaban enfocadas en zonas rurales y conforme nos convertimos en una sociedad mucho más urbana, pudimos planear con antelación y poder proporcionar algunas ideas y soluciones que finalmente nos ayuden a atender los retos ambientales y de infraestructura. Por esta razón, cuando yo llegué aquí a la JEF, más bien cuando yo era ministro en 2018, y empecé a pensar cómo podemos maximizar los recursos naturales. Fue una decisión bastante urgente para mí para poder utilizar el programa de ciudades incluyentes, porque me pareció una excelente oportunidad en la cual ya hemos estado trabajando desde hace varios años. Hemos podido trabajar con los programas de ciudades sustentables desde 2018 y hemos aprendido una gran cantidad de cosas. El poder de entender esto desde las ciudades es realmente grande y hemos podido crear programas de protección natural en ciudades, hemos podido crear corredores verdes, crear las zonas verdes que existen en las ciudades de forma mucho más atractiva y poder entender cómo podemos atender el tema del cambio climático a un nivel urbano. Mientras más tengamos este enfoque, más resilientes serán nuestras ciudades y mejor calidad de vida tendrán las personas que ahí habitan. Entonces, por esta razón, vemos esto como una excelente oportunidad
para poder dar pasos hacia adelante en conjunto con las organizaciones que representamos, por ejemplo, con la UNEP, la GF, el Banco Mundial, y hacer los ajustes correspondientes en términos del enfoque, de la escala y de la cantidad de ciudades que deseamos que también sean parte de esta comunidad. Como sabes, hemos podido movilizar más de 23 millones de dólares en esta iniciativa y tenemos la mira mucho más allá. Uno de los elementos que me parece sumamente importante es que la GF reconoce que el trabajo que estamos haciendo para este proyecto y poder tener el impacto correspondiente significa que los alcaldes y los líderes de las ciudades deben tener un acceso mucho más cercano a estos datos. Desde ahora tienen que empezar a entender cuáles son estos programas, empezar a votar a favor de ellos. Y esta es la forma en la que estamos empezando a trabajar. ¿Cómo podemos facilitar los recursos correspondientes a los líderes políticos, tanto del sector público como del sector privado, para poder crear las condiciones para más innovación, para poder elevar el nivel de lo que ya estamos haciendo, pero aún más importante, lo que los líderes de las ciudades ya tienen en mente para sus propias ciudades. Entonces, este es un enfoque bastante innovador que estamos promoviendo aquí en la GF y estoy muy emocionado de poder ver los resultados que salgan de esta iniciativa en los siguientes meses y años en las ciudades seleccionadas. Me da muchísimo gusto que ahora estamos en la implementación de este nuevo enfoque. Este proyecto tendrá que seguir construyendo sobre las lecciones aprendidas. También somos bastante optimistas en términos de las nuevas fases, conforme buscamos más fortalecimiento y más integración entre la GEF y las organizaciones relacionadas con el impacto del clima global. Estamos promoviendo más flexibilidad en el uso de los recursos clave en aquellos países que tienen ciudades que están integradas a esta iniciativa. Y es importante que podamos hacerlo de forma más integral. La función de los gobiernos de la ciudad es absolutamente crítico para poder seguir implementando este proyecto en la siguiente década. Vemos algunos proyectos que ya están empezando, que han estado implementando los acuerdos de París o los marcos de protección a la biodiversidad. Y este tipo de trabajo nos ayudará a mejorar la calidad del aire, reducir la concentración de contaminantes en ciudades a través de un enfoque mucho más integral. Entonces, este fondo del cual hemos estado hablando y Urban Shift en el lanzamiento que tenemos el día de hoy nos ayudará a impulsar, a llevar a las ciudades a la transformación que necesitan. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por la invitación también. Nos da muchísimo gusto y estamos muy animados de ver cuáles van a ser los resultados alrededor de esta iniciativa tan magnífica que sin duda entregará muy buenos resultados para la protección del ambiente. Muchas gracias, Carlos Manuel. Nos traes a esta presentación experiencia en la vida real por el desarrollo en el cual has estado participando y poder estar en las líneas de batalla iniciales y en tu trabajo actual también lo estás haciendo. Muchísimas gracias, Carlos, por estos comentarios y por tu liderazgo. Ahora pasaremos a otro tema y pasaremos a Ani Dasgupta, que es presidente y CEO de WRI. Ani nos va a dar una presentación sobre el programa Urban Shift. Y le pasamos la palabra a Ani Dasgupta. Muchas gracias, Inger. Es un privilegio verdaderamente poder estar aquí contigo y con Carlos para poder lanzar este programa. Y también con todos los socios que conocemos y que están aquí. Como se podrán imaginar, este ha sido un año y medio muy complicado. Y de hecho, si uno es líder de las ciudades, ha sido todavía más difícil.
Entonces, durante los últimos 7 minutos, es importante que pensemos en ustedes como líderes de ciudad. Ustedes son líderes de la ciudad y se darán cuenta que en este momento estamos en un momento bastante difícil por 3 razones principales. Número 1, por supuesto que entienden la responsabilidad que Inger nos estaba mencionando, porque lo que pasa en las ciudades no solamente le importa o le impacta a ustedes y a los ciudadanos, sino al mundo en general. La mayor parte de la productividad se genera dentro de las ciudades y la mayoría de las personas viven en las ciudades. Y en 2050 muchas más personas vivirán dentro de las ciudades. Entonces, esto realmente tiene un impacto en la vida y calidad de vida de las personas, pero también importa porque al ser centros económicos y centros también financieros, también son centros de contaminación. Entonces, si las ciudades no funcionan bien, si no funcionan de tal forma que generen empleos o que proporcionen las alternativas para la reducción de carbono, no hay forma de poder llegar a este reto de 1.5 grados centígrados. La ciencia está ahí y ya tenemos la información de que será sumamente complicado llegar ahí. Esta es la responsabilidad que tenemos actualmente como líderes de ciudad. Ahora bien, hay que entender que también esto significa una oportunidad. Hay muchísimas ciudades en todo el mundo que han podido innovar, y particularmente en la pandemia, alrededor de estos temas relacionados con transporte, generación de energía, biodiversidad, y vamos a estar escuchando mucho más alrededor de esto en esta sesión. Así que las oportunidades de trabajar dentro de las ciudades están aquí. Y la gente habla de las ciudades como fábricas de innovación, y es cierto. Y por supuesto, será un reto mayor, pero el reto se ha magnificado, de hecho, de ciertas formas y se ha hecho mucho más visible durante la pandemia. Una gran cantidad de personas en las ciudades viven en zonas marginalizadas y es una proporción muy importante de los pobladores de las ciudades que no tienen acceso a los servicios básicos de la ciudad. Entonces, ese es un problema por un lado. Por otro lado, la calidad del aire es algo importantísimo. Entonces, nos vamos a encontrar no solamente ese tipo de retos, sino también si somos líderes de una ciudad en el sur global, la inversión per cápita para poder hacer esto alrededor de estos retos son realmente limitados. Y ahora bien, COVID nos ha mostrado que qué tanta inequidad y desigualdad existe en nuestras ciudades. No hay peor momento. eh, no ha sido una situación sumamente fácil para las personas que se encuentran en la ciudad. Y esto es cierto para las ciudades en el norte y en el sur global. Entonces, este es los retos que vamos a estar encarando. Y como líderes que tenemos recursos limitados, tendremos que hacer 4 cosas. Número 1, crear empleados por todo lo que está ocurriendo. India ha perdido, solamente India, más de 10 millones de empleos. También tenemos que mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. También tenemos que proteger a la naturaleza. Ya estaremos hablando y lo tenemos bastante claro ya de por qué esto es importante. ¿Y por qué hacer estas 3 cosas? Mientras se hacen estas 3 cosas, tenemos que descarbonizar. Entonces, estos son los retos que uno encara como líder. Si tuviéramos esta conversación hace 20 años, pudiéramos tener esta conversación de formas muy diferentes. Podríamos decir, bueno, primero atendemos la naturaleza, después los empleos, después descarbonizamos y después hacemos todo lo demás. Pero esta oportunidad ya no existe. En este momento tenemos 9 años nos quedan para poder llegar a nuestra meta. Entonces, tendremos ahora como líderes de ciudades globales que resolver estos problemas de forma simultánea. Entonces, esta es la razón por la cual se creó Urban Shift. Urban Shift fue creado para poder crear una nueva práctica y un nuevo movimiento que le pueda apoyar a los líderes de ciudades a entender cuáles son las soluciones disponibles. También para poder entender cuáles son los diferentes resultados que necesitamos para poder tener los resultados que estamos buscando en las ciudades, no solamente para proteger todo lo que ya dijimos, sino también para poder llegar a atender las necesidades de miles de millones de personas. Esta es la oportunidad que tenemos con este programa. Entonces, la pregunta es, ¿hacia dónde vamos a ir? Bueno, tenemos que enfocarnos hacia dónde debe ir nuestra práctica de construcción y de gestión de ciudades debe ir. Y lo que hemos descubierto y lo que
todas las personas que vamos a estar escuchando en la próxima hora nos dirán, es que para poder hacer eso tenemos que hacer diferentes prácticas de diferentes sectores. El sector de transporte no lo resolvemos de una forma, desconectado de otro. Tenemos que encontrar soluciones que nos ayuden a atender todas estas necesidades de forma simultánea. El propósito es poder encontrar soluciones transversales en todos estos problemas. Por supuesto, nos imaginaremos que esto es sumamente difícil. Muchas de las ciudades están divididas en departamentos o agencias e instituciones. Entonces, tenemos que pensar en soluciones innovadoras que nos van a ayudar a seguir avanzando en las soluciones de transporte, de desastres naturales, entre otros. También Urban Shift se va a enfocar en una solución integral que requiera un nuevo tipo de práctica, pero también un nuevo tipo de capacidad. Vamos a estar viendo más adelante, vamos a ver en esta lámina en dónde va a ocurrir esto. Va a ocurrir en las ciudades. Vemos que hay 9 países representados y 23 ciudades. En Latinoamérica va desde Brasil, Costa Rica, y más en Asia vemos China. Tenemos que empezar a trabajar en soluciones que puedan tener impacto no solamente en nuestros países y nuestras ciudades, sino también en nuestros socios de otras partes del mundo. Una parte muy importante es también colaborar con otros socios, entender qué es lo que está ocurriendo y poder tener este discurso de forma global para poder aprender de forma más rápida. Y no solamente en nuestra ciudad, sino en todo el mundo. Y hay más o menos 2,000 ciudades en el mundo que tienen un compromiso de ese tipo. Entonces, pensemos en nuestro compromiso como líderes, sino en cómo trabajamos con la comunidad. Todas estas ciudades que requieren este tipo de cambio también puedan tener el impacto. Este tipo de programa no se puede hacer solamente a través de un solo individuo. El diseño, de hecho, de este lo vimos desde el principio, es una colaboración entre nosotros, WRI, C40, el Departamento de Energía, Banco Mundial, entre otros, que ya hemos estado mencionando, incluyendo a otros más. Pero también es muy importante mencionar que la gestión de carbono es algo que también tenemos que hacer. Entonces, pensemos en esto. Este es algo que tenemos que hacer como ciudad, porque nos hemos dado cuenta de que si las ciudades no funcionan, es muy difícil proteger al ambiente, porque la mayoría de los ciudadanos, las personas que viven en ciudades, están viviendo con este tipo de problema. Y te quiero agradecer, Carlos y a Jeff, por el liderazgo que tienen de traer este problema a colación. Este es solamente el segundo ciclo de discusiones. Esta alianza incluye a muchas otras organizaciones, WCN, el Banco Mundial, etcétera. Y estamos muy agradecidos de tener una comunidad de profesionales que están trabajando juntos para hacer lo que necesita hacerse, porque la ambición de esto es verdaderamente enorme y muy necesaria. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué hará la plataforma? Son algunas cosas que requieren definición para hacer un cambio total en la práctica, de forma adicional a lo que ocurre en las ciudades a nivel individual. Por ejemplo, academias de la ciudad, City Academies, que serán lugares de capacitación tanto en línea como presencial para todos los aliados trabajando en esto, los laboratorios o labs de Urban Shift, donde se practicará lo que hemos aprendido para derivar en planes de acción. Financiamiento para obtener las capacidades financieras. Ya las ciudades tienen la forma de obtener un financiamiento y tienen el know-how, así que se trabajará con ellos para progresar en este compromiso. La mayor parte de las ciudades del mundo tienen un compromiso que está por encima del mismo compromiso del país. Es lo que hace que las ciudades sean tan avanzadas. También tenemos diálogos a nivel nacional con las ciudades a nivel del gobierno, porque la investigación muestra que las ciudades pueden hacer muchas cosas de forma autónoma, pero para ser exitosos deben poder tener también políticas nacionales que los habiliten. Y finalmente trabajaremos con la Agenda Global de Estabilidad, trabajando con cualquier foro global, de forma que los líderes mundiales vean y sepan lo que pueden, deben y necesitan las ciudades para apoyar el cambio general que se requiere. No puedo expresar mi grado de emoción como alguien involucrado en este
proyecto y con toda la gente con la que colaboro, y espero que todos nos acompañen para ayudar a hacer un cambio en la práctica de cómo construimos y mantenemos a las ciudades de aquí en adelante, porque las ciudades deben funcionar, deben operar para la gente, para el planeta y por supuesto para la economía, para poder tener éxito en el futuro. Con esto quiero agradecerles por el tiempo y por escuchar, pero también quiero mostrarles este video que el equipo ha producido para presentar este maravilloso programa. Muchas gracias. Disrupción de la naturaleza. ¿Qué se necesita para que la gente, las ciudades trabajen para las personas y el planeta? Urban Shift, su misión es empoderar a las ciudades a adoptar enfoques sostenibles integrados bajos en carbono para ayudar al desarrollo urbano. Colaboramos con más de 20 ciudades en América Latina, África y Asia. Trabajamos con líderes a nivel local para construir capacidad, compartir conocimiento e inspirar soluciones. Para crear ciudades donde se puede vivir. Ciudades resilientes, sostenibles, inclusivas. Ciudades donde todos pueden prosperar juntos. Urban Shift. Thank you very much. Muchas gracias. Gracias a Annie por estas maravillosas palabras, Carlos Manuel Inger, por hablarnos sobre la visión y las acciones. Ahora quisiera ceder la palabra para facilitar el primer panel, transición hacia ciudades justas y verdes, a Mark Watts, director ejecutivo de C40. Gracias, Martina, y hola a todos. Qué buen video, qué positivo mensaje. Y en C40 estamos, como siempre, como todos los demás, muy orgullosos de ser parte de este lanzamiento de Urban Shift. Mi responsabilidad ahora es presentarles al siguiente panel, a esta discusión donde hablaremos sobre algunas de las transformaciones que se buscan con Urban Shift y cómo se van a llevar a cabo. Y yo sé que Inge ya citó al secretario general de Naciones Unidas un par de veces y a mí algunas de sus citas me han impactado mucho también, sobre todo su mensaje la semana pasada sobre cómo la pandemia, la crisis actual de biodiversidad, así como la exacerbación de la división entre ricos y pobres, ha llegado a un punto de inflexión en la historia donde nos preguntamos qué debemos hacer ahora, qué debemos hacer a continuación. Esto será lo que determine si la civilización se rompe o si llega de golpe hacia un nuevo periodo lleno de prosperidad. Y hasta ahora nuestros presentadores han reflexionado sobre cómo las ciudades están justo en el centro de estos desafíos globales principales. El impacto se siente más agudo ahí, pero también son mucho más creativos y han podido demostrar cómo establecer la recuperación de la COVID-19 y superar otros retos. Los alcaldes y líderes de ciudades en todo el mundo han reinventado las cosas en respuesta a las cuarentenas y a la necesidad del encierro. Vemos
un aumento de espacios públicos, ciclovías, accesos para peatones dentro de estas ciudades. Y ahora estamos comenzando también a ver cómo los gobiernos de las ciudades pueden desafiar lo que son estos niveles sin precedentes de inversión pública para construir más de vuelta y mejor los cimientos de las economías justas para un futuro en el que la mayoría de las personas pueden tener mejores condiciones al mismo tiempo que se reduce la contaminación. Y esto obviamente y sobre todo es fundamental conforme nos acercamos a la COP26, donde las ciudades van a traer un mensaje muy fuerte del espacio, de la toma de decisiones en espacios públicos. Y para vincular todo esto, podemos ver hacia ahora en tiempo real que para poder ofrecer simultáneamente resultados en diferentes agendas, equidad, objetivos sostenibles, COVID, necesitamos una colaboración y una integración de los líderes que sea cada vez más fuerte. Y esto requiere, por supuesto, de un internacionalismo renovado. El secretario general también habló sobre la colaboración de ciudad a ciudad. Esto es un ejemplo, City to City es un gran ejemplo de esto, pero también trabajando en colaboración dentro de las ciudades, con integración en las estrategias de ventas, compras en los diferentes sectores de planeación, vivienda, economía, desarrollo urbano, todo el gobierno a nivel ciudad, buscando demostrar que atender este riesgo, el riesgo del futuro, es parte de todas las decisiones, de todas las inversiones y de todos los presupuestos. Y en esta sesión, a continuación, quiero hablar de que esto no se trata solo de un enfoque del gobierno completo, sino de la sociedad completa, el sector privado, la sociedad civil, de la mano del gobierno. Y como ya lo ha descrito Annie, con un cambio completo con esfuerzos pioneros para que las ciudades puedan realmente buscar una planeación y desarrollo y oportunidades eficientes realmente. Y ahora vamos con nuestro grupo de discusión, este panel, donde hablaremos de algunos de estos retos y oportunidades. Como vemos en la pantalla, tenemos un panel de estrellas. Tenemos primero a Yvonne Denise Akiser de OBI, alcalde de Freetown en Sierra Leona, Hitesh Vaidet, director del Instituto Nacional de Asuntos Urbanos, NIUA, en India, Claire, quienes muchos de ustedes conocen, directora administrativa de la WCSD. Y por último, pero no por eso menos importante, Walter Bouto, el alcalde de Ushuaia en Argentina. Y tendremos un par de rondas de preguntas para cada uno de los panelistas. Ellos saben que tienen tan solo 3 minutos para cada pregunta, lo cual será respuestas muy breves. Comenzaré con usted. Ahora, en los últimos meses y debido a la pandemia, cuando hablamos de resiliencia, sobre todo viendo los impactos de la pandemia y del clima, el concepto de la resiliencia realmente representa la idea de la integración que requiere de movilización en diferentes agendas. Y yo sé que en Sierra Leona se han enfocado mucho en esto, transformando el plan. ¿Puede hablarnos un poco de esto sobre el plan de transformación y cómo es que este ha traído resiliencia climática? Gracias, Mark. Es un placer acompañarle el día de hoy. Transform Fit toma un enfoque integrado, analizando 11 sectores y que quizás se pregunten cómo tienen 11 prioridades, pero es importante tomar este enfoque integrado, comenzando con salud, educación, creación de empleos, vivienda, movilización. Todo esto debe funcionar todos de la mano y como hemos visto en los desarrollos de los últimos meses, el enfoque mundial se ha focalizado mucho más. La resiliencia debe ser resiliencia de las personas, pero también resiliencia de la infraestructura física, de el paisaje natural. Y nosotros no estamos simplemente plantando árboles, sino que estamos capacitando a las comunidades, sobre todo aquellas en áreas vulnerables. Anteriormente, uno de los presentadores habló de que tenemos gente
que viviendo en asentamientos informales, casi 35-40% de nuestra población cae en esa denominación. Así que debemos ayudarles a hacer sus propios mapas de riesgos, capacitarlos, pero no solamente para ver qué harían ellos en caso de que hubiese un desastre, sino también buscar la forma de mejorar sus vidas, mejorar las comunidades, enfocándonos en la implementación a un plazo de 2 años para la mejora de estas comunidades, hablando, por ejemplo, del Departamento de Sanitización, de Salud, donde debemos asegurarnos que este, estos sean temas que se atiendan con creación de empleos verdes, de forma que se genera una resiliencia de las personas y del lugar. Cuando nos falta una gestión de residuos apropiada, como vemos en los videos, vemos estos sitios vertederos de basura ilegales en muchos casos. Y si no son ilegales, cuando menos son insanitarios. Y debemos buscar la forma de que eh, se pueda crear una solución y una red y procesos para atender esto al mismo tiempo que se crean empleos. El concepto de integración, asegurar que tenemos las instalaciones sanitarias, sembrando los árboles, reduciendo los deslaves. Todo esto es fantástico, pero yo quisiera concluir diciendo que nuestra integración y el enfoque integrado solamente pueden llegar más allá hasta donde nos lo permitan los entornos habilitadores y los entornos pueden ser limitantes para nosotros como ciudad. Sé que la experiencia de otras ciudades nos demuestra que eh, cuando, por ejemplo, no tenemos control sobre el desarrollo inmobiliario, podemos tener los mejores planes del mundo, pero si alguien está recibiendo permisos para talar árboles, para construir viviendas o construir o están disrumpiendo la naturaleza, si no se puede lidiar con esto a nivel gobierno central, esto es un desafío importante. La segunda limitante cuando hablamos del entorno es la cuestión financiera. Si no tenemos el dinero, si no llega a donde debe llegar, Jeff habló sobre cómo encontrar soluciones a esto y necesitamos a la comunidad de finanzas que acelere este trabajo, porque podemos decir, nos quedan 9 años en esta década, pero esto se va a ir reduciendo y cuando nos demos cuenta nos quedarán 3 o 4 años. Y si no logramos hacer un cambio rápido, algo como Urban Shift, y asegurarnos de que el dinero llegue a las ciudades y que vemos un control del desarrollo en las ciudades. Muchas de estas ciudades en el sur global no tienen esta función crítica que necesitamos para que nuestra mente sea una realidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Y de hecho quisiera tomar estas últimas frases que mencionó, que es sobre el entorno habilitador, y a preguntarle a Hitesh ahora, esto es algo que en India, en la ciudad en la misión de Smart Cities, han buscado atender mediante un programa nacional que busca empoderar a las ciudades tanto para generar un desarrollo económico como al mismo tiempo reducir la contaminación. Y creo que más recientemente también desarrollar mejores sistemas de respuesta para lidiar con la pandemia. Hitesh, ¿podría quizá hablarnos un poco sobre la misión de Smart Cities, el programa en la India? ¿Tiene silenciado su micrófono? Am I okay? Bien. Yeah. ¿Me escuchan ahora? Sí. Bien. ¿Sí? ¿Me pueden escuchar ahora? Sí, lo escuchamos. Muy bien. Muchas gracias. Las ciudades, Smart City, su misión, cuando comenzó en 2015, llevamos ya, 2005, llevamos ya más de 15 años. Cuando comenzó, el objetivo era tan claro como eh, cualquiera tiene sus objetivos, cómo mejorar los empleos en las ciudades, cómo mejorar la calidad de vida y cómo lograr que fuera más sostenible y ambientalmente amigable. Cuando comenzó esta misión, cuando la pensábamos, era la primera vez que se daba autonomía a una ciudad y que nos permitían decidir qué queríamos hacer, cómo queríamos ser de inteligentes como ciudades. Y la gente comenzaba a darle esta visión verde. Pero de las ciudades que participaron en el reto,
la gran mayoría de ellos decidieron que querían hacer un cambio completo de la ciudad actual en una ciudad inteligente. Esa fue la primera misión. Cuando los líderes de las ciudades, la primera victoria fue cuando los líderes decidieron que querían, en vez de crear una ciudad inteligente nueva, querían volver inteligentes sus ciudades actuales. Y 5 años después, tenemos unas 5,000 proyectos de infraestructura, los cuales en este momento se están ya implementando dentro de las misiones de Smart City. Unos 140 millones de ciudadanos en la India se han unido al proyecto. Y si nos enfocamos en el proyecto, nos daremos cuenta que restauración de lagos y desarrollo ambiental en ríos son algunos de nuestros principales proyectos. Desarrollo de soluciones sostenibles, proyectos sostenibles, ciudades que son ambientalmente amigables y rentables, y también cómo mejorar esta presencia y aumentar esta huella. Todo esto dentro del mismo proyecto. Si en aquel momento hablar sobre la resiliencia y lo ambientalmente amigable no se habló demasiado en aquel momento, pero más recientemente, hace unos 6 meses, durante la pandemia, decidimos replantearnos, analizar el avance de los proyectos, la forma en que las ciudades estaban tomando acciones climáticas, si realmente estaban orientadas hacia la sostenibilidad y lo ambientalmente amigable. Hicimos una evaluación conceptual de todas estas ciudades con 28 indicadores muy simples, divididos en 5 equipos, y analizamos cómo están sus planes en cuanto a el tema de la reverdificación, cuestiones energéticas, de movilidad y calidad del aire, así como de calidad del agua y gestión. 5 áreas muy amplias en las que hicimos la evaluación climática desde la lente de Smart Cities. Y me da gusto anunciarles el día de hoy que sin una intervención, realmente trabajando desde la perspectiva de Smart Cities, las ciudades comenzaron a pensar, quizá no han logrado mucho aún, pero están comenzando a ver las cuestiones climáticas dentro de su operativa, lo cual creemos ya es un gran resultado como tal. Analizando los resultados recién publicados de las 126 ciudades, son 100 ciudades y 26 que son capitales de la India. Más de 65 tienen 20% ya de cobertura verde y han comenzado ya a establecer planes de acción y estrategias para atender también sus cuerpos de agua y áreas abiertas. No les voy a aburrir con números, pero todos los diferentes estados han comenzado a establecer celdas de construcción verde. Es un área que están analizando cómo pueden cambiar a construir más áreas verdes. 59 de las ciudades han informado que utilizan ahora, eh, están usando electricidad para efectos de movilidad. 67 han cambiado sus planes de gestión de recursos hídricos y 98 han prohibido el plástico de un solo uso, incluidos los microplásticos. Y estos son iniciativas maravillosas que han comenzado aún sin intervenciones estratégicas, y muchas de las cosas que hemos podido ver en India muestran que hay una resiliencia y hay diferentes iniciativas. Hablando sobre COVID, esta fue una área importante, pero creo que las lecciones sobre todo aprendidas han sido que el liderazgo a nivel de la ciudad es algo muy importante. Cuando la ciudad tomó estos retos por sí mismo sin pedírselos, y comenzamos a analizar cómo trabajar en diferentes métodos para que la respuesta a la recuperación esté en la ciudad, para responder a ella. Y por darles un ejemplo rápido, cuando comenzamos con la integración de los centros de control y comando hace 5 años, una propuesta que tuvimos hace 5 años, eh, nos decían, no, están creando un elefante blanco, están gastando dinero en un elefante blanco que no va a hacer nada, no va a ocurrir nada, se comprarán muchas computadoras y será todo. Pero este centro de control, resultó ser muy útil cuando llegó la pandemia, porque de inmediato era posible acceder a bases de datos, responder a situaciones y recuperarnos de ellas. Así que esto fue una iniciativa muy importante y muy útil. Y quiero parar aquí, pero como lo he dicho
Y como lo que se mencionó también anteriormente, ya hay muchas capacidades que requieren ser creadas a nivel local. El aprendizaje entre pares tiene que ampliarse. Y yo estoy hablando dentro del think tank de Urban Affairs. Hemos hablado de que la brecha entre la práctica y la política es donde está el problema y nosotros estamos estableciendo un centro climático para las ciudades donde estamos intentando analizar una alianza climática, donde todos podemos tener una conversación y encontrar en este programa inspiración que nos ha llevado a tomar un paso más adelante para hacer algo al respecto. Muchas gracias. Gracias. Ahora, a continuación, Claire. Al comienzo de la sesión, hablábamos sobre gobiernos de la ciudad, incluidos los gobiernos nacionales, por supuesto, pero una ciudad exitosa depende de un grupo de actores, entre los cuales el sector empresarial es muy importante, algo que usted representa. Hay en este grupo hay mucha gente que representa a los gobiernos de las ciudades, pero ¿podría hablarnos sobre cómo es una buena colaboración entre los negocios y el gobierno y qué recomienda dentro del programa Urban Shift en este sentido? Muchas gracias, Mark. Es un gusto verte de nuevo, así como ver a estos colegas fantásticos. Y quiero subrayar simplemente algunos de los mensajes que hemos escuchado ya en WCSD. Una de las, trabajé en las políticas centrales y quisiera volver a enfatizar lo sensatas de las palabras que hemos escuchado de Ivonne y de Hitesh, así como de otros, porque 70% de las emisiones urbanas vienen de las ciudades, sobre todo de las que están con un mayor control a nivel local, que controlan directamente 30% de las emisiones. Y para poder realmente hacer una diferencia, se requieren de colaboraciones y alianzas. Y es fácil hacer una coalición de gente que está dispuesta, que se crea alrededor de los tomadores locales de decisiones y la comunidad de la ciudad para llevarlo hasta los gobiernos centrales. Y quisiéramos con frecuencia que el gobierno central cambiara. Son décadas y décadas de planificación, cuestiones regulatorias. Es muy difícil hacer un cambio y es por eso que el WCSD, con su programa climático y energético, está tan involucrado en la Alianza Climática de la Ciudad, junto con C40, con CDP. WCSD representa 200 de los eh, negocios más sostenibles a nivel mundial, de los cuales se encuentran en diferentes países, en comunidades, por supuesto, pero también comunidades que les suministran. Y en la cadena de suministro hay una gran conciencia de la capacidad que tienen para influir de forma positiva en los resultados positivos. Otra cosa que han hecho las empresas, y yo sé que los políticos locales generalmente tienen más acciones que a nivel nacional, piensan en soluciones de forma práctica. Todos tenemos mucho que hacer en el proceso de la COP y esperamos poder tener buenos resultados en noviembre que podamos celebrar, pero es muy difícil impulsar el tipo de progreso que necesitamos a nivel nacional, llevándonos a las ciudades con nosotros. En el Reino Unido, por ejemplo, tenemos condiciones energéticas nada que ver con renovables, sino con retos de suministro en el sistema del gas. Pero comenzamos a ver ya que el consumidor comienza a poner resistencia. En las ciudades, buscar encontrar las soluciones y las personas que sean positivas con relación a cuestiones naturales, que buscan un mejor lugar para vivir. Así que la oportunidad de crear algo hermoso que funciona muy bien, que le da a la gente una buena calidad de vida, pero también considerando que la agenda está ahí y que podemos crear realmente un empoderamiento positivo del ciudadano. Sin embargo, es difícil para muchos de los líderes aquí y la razón por la que este programa es tan útil. Sé que estaremos enfrentando muchas restricciones de presupuesto para a largo plazo vencer estos eh, escasez y problemas y demás. Y como han mencionado los panelistas, en muchos momentos no se tiene control de muchas de las áreas. Sabemos que la planeación contra crisis está aumentando y es un reto importante, así como pensar en la agenda a largo plazo de sostenibilidad. Los líderes de ciudades, los alcaldes deben considerar también crisis a corto plazo. Y la relación con el gobierno central puede ser una que es caótica y se requiere de mucha voluntad. Hay cuestiones muy burocráticas y heredadas además. Y nos emociona mucho como parte
de la comunidad esta oportunidad de tener una solución de problemas optimizadas. Hemos visto buenos ejemplos de ciudades como Manchester en el Reino Unido y en otros lugares donde el sector privado, el sector público, las ciudades han demostrado su vigor con algunas guías muy claras, con transparencia de las ideas y líderes empoderados. Todos son cuestiones que son representadas de forma fantástica. Y uno de los mensajes que yo diría aquí es, eh, yo sé que al- muy al comienzo de la conversación se habló de que se nos acaba el tiempo y el hecho de ser una especie que vive en estos clústeres, en estas agrupaciones, mucha de la innovación, mucho del pensamiento positivo proviene realmente de este grupo de líderes fantásticos, no enfocándonos necesariamente en las políticas, sino enfocándonos en el cómo de forma práctica ensamblar la mejor y la más importante coalición para poder lograr que las cosas se lleven a cabo. Y esto requiere de valor, de valentía. A veces nos volvemos poco populares, a veces tenemos que tener un ojo en y estar trabajando con los diferentes niveles del gobierno y hay cuestiones políticas que entran en juego, pero hay que ser muy valientes para lograrlo. Y además hay que estar para poder estar orgullosos de las soluciones. Hitesh acaba de describir el laboratorio de datos, que la mayoría en los niveles no tenemos un laboratorio así, nos falta datos prácticos sobre los cuales podamos tomar acciones. Se están desarrollando soluciones ya, las cuales considero son de gran importancia para que el sistema se enfoque mientras vamos avanzando hacia la solución de la crisis. Por eso es que la iniciativa Urban Shift, que está creando laboratorios mediante los aliados que participan en ella, están realmente entregando estos laboratorios que nos muestran lo que el futuro puede ser y es tan importante además. Así que hay que involucrar, ser valientes y no tener miedo, porque a nivel las estructuras nacionales e internacionales también nos pueden dar algo que aprender. Gracias, excelente mensaje. eh, el valor, como decía, ser valiente es muy importante. Hay muchas condiciones. Y hoy vamos a hablar ahora con el alcalde de Woto. Para quienes no hayan ido a su ciudad, me disculpo si lo estoy pronunciando mal, pero Ushuaia es una parte extraordinaria del mundo entre la Patagonia y la Antártica. Así que está justo ahí en esa frontera, digamos, de la crisis climática, donde está viendo el impacto, se ve el impacto frente a nosotros, ante nuestros ojos. Desde su perspectiva, alcalde, desde su perspectiva individual, ¿cómo es que el clima está afectando la vida y la economía de su ciudad? ¿Y qué mensaje quisieran o que están implementando para salvar vidas y el lugar? Bueno, buenos días, Marx, buenos días a todos y a todas. Es un placer estar aquí presente de manera virtual, pero con mucho entusiasmo de poder compartir este espacio de diálogo de esta comunidad, como decía Inger. Quiero agradecer a Inger, a las Naciones Unidas, al Programa del Medio Ambiente, a Carlos Manuel también, con quienes venimos trabajando en conjunto ya con el Gobierno Nacional, con el Ministro de Ambiente Sostenible, Juan Cabandier, en este proyecto GEF 7 de inversiones integradas de carbonos para las ciudades argentinas. Me siento honrado como intendente de la ciudad más austral del mundo de participar de este foro para la acción climática, también de expresar estos conceptos que vienen a raíz de lo que tenemos que hacer para las ciudades, para las miles de ciudades del mundo que todos los días buscan diversas formas de mejorarle la vida a las personas, de protegerlas de los impactos negativos que genera el cambio climático y también pensando constantemente en nuevas ideas más creativas y basadas en generar una nueva relación con nuestro planeta y sus ecosistemas que nos permita vivir en armonía como todos los seres vivos, como es esta aplicación que estamos presentando hoy, esta plataforma Urban Shift, que realmente para nosotros es una novedad y una gran oportunidad también. Vengo de una pequeña gran ciudad del sur, en la que todos los días nos despertamos mirando hacia la Antártida y observando cómo el calentamiento global
y esta crisis climática planetaria que no tiene fronteras geográficas, no tiene fronteras políticas ni naturales, y cómo los cambios se empiezan a notar aquí en el fin del mundo y también cada día con más fuerza y agresividad sobre nuestros ecosistemas, sobre nuestras infraestructuras y sobre todo sobre nuestras comunidades más vulnerables. El aumento de la temperatura amenaza nuestra existencia tal cual lo conocemos y pone en peligro a nuestras generaciones futuras. Es necesaria una reducción inmediata de las emisiones de gases de efecto invernadero si queremos estabilizar el clima, mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos. Y todos los presentes aquí, recién escuchaba a Claire, a todos los exponentes, sabemos que si bien son la principal causa del cambio climático las ciudades, y por su alto consumo energético y la enorme huella de carbono que éstas generan, aunque también son las más afectadas, la mayoría de nuestras ciudades se ubican cerca del agua en las costas de mares, ríos y lagos, lo que supone un peligro por el potencial aumento del nivel del mar, las tormentas y los fenómenos climáticos también que cada día vuelven más extremo a la causa del aumento de la temperatura. Al mismo tiempo, también sabemos que nuestras ciudades pueden cumplir un papel de ser centros de innovación y creatividad para la búsqueda de respuestas de estas crisis planetarias. Las soluciones e innovaciones en los sectores de energía, construcción, movilidad, planificación urbana, tienen un gran potencial para reducir estas emisiones de gases de efecto invernadero. Realmente siento que hoy, siendo el alcalde de esta pequeña ciudad del fin del mundo, me atrevo a llamarlos a todos a mejorar la acción climática de los gobiernos locales, mirando hacia adelante sin dejar a nadie atrás. Los riesgos físicos representados por el cambio climático, como el aumento del nivel del mar, sequías, retrocesos de glaciares y pérdidas de biodiversidad y eventos climatológicos extremos, derivan en incendios forestales incontrolables, como nos ha pasado en la Patagonia últimamente. Y puede esto traducirse realmente en muchos problemas para todos nuestros habitantes. Es poco probable que estas consecuencias se den de manera equitativa a las regiones y en las ciudades, o entre los grupos socioeconómicos. En vez de eso, los efectos tienden a reforzar las desigualdades existentes y como resultado, el cambio climático puede perjudicar el tejido social de las ciudades y agravar la pobreza, como nos sucede aquí también, que tenemos muchos habitantes en barrios informales. Volviendo a la pregunta, vemos cómo los principales desafíos de la ciudad para un desarrollo sostenible siguen anclándose en la incorporación de políticas públicas que promuevan acciones de economía circular, de resiliencia urbana, de justicia social, así como también circular la participación ciudadana, que es importante en cada política pública que nosotros tengamos, cómo participa el ciudadano en esas soluciones que tenemos que darles, cómo es parte el ciudadano de esas políticas públicas que debemos aplicar los gobiernos locales y hablar de buenos estándares de gobernanza. Promover la educación ambiental y proyectos para poder adaptarnos a los impactos del cambio climático en el entorno urbano también es un desafío. Como bien lo decían, también es un desafío pensar en Smart Cities, pensar en manejar mejor, eficientemente y más eficaz nuestros recursos para llegar a ese punto. Muchas gracias. Thank you, Mayor. Muchas gracias a Walter. Martina me acaba de recordar que tenemos 5 minutos. Quería hacer otra pregunta, pero tendrá que ser una respuesta sumamente rápida. Entonces, regresando con usted, alcalde Walter, en términos de permitir que la infraestructura tenga contacto con finanzas. Es decir, ¿qué están haciendo para atender este problema? ¿Cómo ven que los socios en Urbanship les pueden ayudar? Esta es una pregunta para Ivonne aquí. Sí, claro que sí. Bueno, estamos viendo que hay 308,000 millones disponibles para la acción climática y el 80% de esto está yendo al norte global. Está dirigido a las ciudades más ricas del oeste.
Esto fue mencionado en el Acuerdo de París también, y como el 75% está yendo a ciertas ciudades nada más. Entonces, lo que necesitamos que Urban Shift haga para nosotros es que sea mucho más accesible tener este tipo de finanzas para las ciudades del sur global también. Es también importante entender cómo poder tener un mecanismo que le permita a las ciudades a tener acceso directamente a estos fondos. Muchas gracias. Muchas gracias por esta respuesta tan clara. Hitesh, regresando contigo, en tu primera respuesta, comentaste cómo las ciudades pueden estar trabajando con el gobierno federal y cómo esto se puede convertir en un programa internacional. ¿Cómo es que las ciudades de la India pueden participar en Urban Shift para poder colaborar con otras y cruzar las fronteras? Bueno, esa pregunta no se podrá contestar tan rápido, pero por un lado, es importante que Urban Shift tenga un lenguaje común, porque el lenguaje común no está entendido por todas las partes. Ese es por un lado. Por otro lado, es muy importante tener el enfoque de las herramientas, no del conocimiento solamente. También tener tecnologías, tener plantillas de trabajo, también poder tener capacitación y finalmente la transferencia de conocimiento y las mejores prácticas. Me parece que Urban Shift puede tener este enfoque para todas las ciudades y si lo hace, definitivamente será un gran apoyo para lo que podemos lograr en India para poder levantar este programa y llevarlo hacia adelante. Muchas gracias, Claire. En donde lo que comentaste sobre poder tener este valor para poder tener ese tipo de iniciativas. ¿Cómo podemos hacer que también los ciudadanos tengan este valor y este interés? Muchas gracias, Mark. Efectivamente, hemos visto algunos cambios en las formas de pensar en los líderes y las compañías en cuanto a poder trabajar hacia la sustentabilidad y la resiliencia. Y básicamente, el enfoque aquí tiene que ser en la creación de valor real, más allá del valor de la extracción. Entonces, tenemos que trabajar con las compañías más sustentables, también con los criterios más abarcadores relacionados con reducir la desigualdad y total transparencia. Y también en la estrategia del 2050 tenemos que incluir a más personas como sea posible. Si queremos 9,000 millones de personas viviendo en las ciudades, básicamente, tenemos que estar todos incluidos en este espacio. Y es muy emocionante ver cómo los negocios más sustentables realmente están dando pasos hacia este reto. Muchas gracias, Claire. Finalmente, nuevamente, al alcalde Walter. Acaban de firmar ustedes esta campaña de Cities Race to Zero y que está bajando las emisiones de carbono en la siguiente década, lo cual es bastante impresionante considerando la situación también en la cual se encuentran ustedes geográficamente. ¿Cuál es el mensaje que a usted le gustaría dar para inspirar a sus pares en el mundo para poder seguir su ejemplo? Mayor, you are on mute. Se encuentra su micrófono en silencio. Sí, disculpa, Marx, estaba sin sonido. En la Municipalidad de Ushuaia sabemos y gobernamos sabiendo que lo ambiental y lo social van de la mano y que cada mejora que hagamos con buenas políticas ambientales van a mejorar la vida de las personas y también cada política social. La mejora del hábitat, la inversión en obra pública, también mejorará la calidad de vida de los ushuaienses y del ambiente y los ecosistemas de nuestra ciudad. Pensar un modelo de desarrollo sostenible para la ciudad de Ushuaia dirigido a lograr la neutralidad de carbono en el 2050, en la actualidad es un gran desafío que requiere todos los equipos técnicos, que requiere de voluntad política y habilidad de conversar entre todos los actores, pero con prioridades divergentes, pero con el objetivo común de una ciudad más justa, adaptada a los impactos del cambio climático sostenible, resiliente, que incluya a todos y no deje a nadie atrás.
Y termino con una frase de nuestro Papa Francisco, que lo dejó muy claro en su encíclica Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, que nos dice que el desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda del desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. Y nosotros sabemos que este cambio será de abajo hacia arriba, de lo local a lo global, de las ciudades al mundo. Los convoco a que construyamos fraternalmente modelos de desarrollo en armonía con la naturaleza. Aún estamos a tiempo. Aún tenemos que asumir nuestros roles como líderes locales en nuestro nuevo desafío generacional. Muchas gracias y los esperamos a todos en Ushuaia. Thank you very much, man. That's a wonderful place. Muchas gracias por estas últimas palabras para terminar esta sesión. Nos da muchísimo gusto poder platicar con todos estos panelistas, Yvonne, Hitesh, Claire y Walter. Muchísimas gracias por su participación. Ahora le paso la palabra a una excelente amiga y líder de una organización hermana, Gina Van Begin. Adelante, por favor, Gino. Bien, parece ser que sí me pueden escuchar. Muchas gracias, Mark. Muchas gracias por encabezar este primer panel. Y también me gustaría pasarle el agradecimiento a Carlos Manuel, a Inge, por supuesto, también a Martina, a ti, Mark, también, y a Annie de WRI, conforme trabajamos juntos en este proyecto maravilloso llamado Urban Shift. Mi nombre es Gino Van Begin, estoy en DC y estoy trabajando en ICLEI junto con WRI. Y como ya se ha estado mencionando, estamos trabajando como agencias líderes para la implementación de este programa y poder entregar los resultados relacionados con Urban Shift. Y en este panel en particular tenemos más o menos 15 minutos y estaremos presentando básicamente estas agencias de implementación que han estado involucradas desde el principio en el diseño de estos programas y que son parte de estos programas también para poder seleccionar los programas y todos los programas que deben ir juntos. Urban Shift es un programa que es un programa colaborativo y en este panel se ha estado mencionando la importancia de la colaboración tanto local como global. Implementing agencies, UN agencies that are helping us all to deliver towards the nations and the cities. Tenemos instituciones presentes que nos están ayudando a desarrollar estos proyectos y con esto quisiera abrir el piso a nuestros panelistas, quienes hablarán sobre los elementos de la cooperación de Urban Shift y a compartir sus perspectivas sobre la colaboración entre los distintos sectores, pero sobre todo entre las partes interesadas de forma horizontal y nuestros objetivos. Por lo tanto, me emociona presentarles a nuestros panelistas distinguidos, Maitreyi Das, gerente del programa de Unidad Global de Programas en el Banco Mundial, GPURL, la señora Srirata Camila, jefe del Programa de Adaptación Climática, Naturaleza, Clima y Energía de la UNDP, el Programa Nacional de Naciones Unidas para el Desarrollo, UNEP, y finalmente Nita Pockrell de ADB. Es un gusto recibirlas el día de hoy y UNEP es una agencia habilitadora, pero como ya dijo Inga en su introducción, la perspectiva principal aquí de lo que está haciendo UNEP en este campo, quisiera sugerir que Martina no
no se enfoque en esa parte específica del enfoque de UNEP, sino que más bien utilice el resto del tiempo para ese tiempo para el resto de nuestros panelistas. Vamos ahora entonces con Maitreya Das del Banco Mundial. Maitreya, creo que el Banco Mundial ha sido un jugador importante en lo que fue el programa anterior a Urban Shift, que se llamaba la plataforma global de ciudades estables. Y el Banco Mundial ha sido ha estado siempre a la vanguardia de la agenda de la ciudad. Y quisiera preguntarle, ¿cuáles han sido las experiencias que el Banco Mundial ha tenido como agencia implementadora también de este programa predecesor? ¿Cuál fue el aprendizaje y cómo esto se puede transferir en el proyecto de Urban Shift? ¿Cómo es que se está conectando las acciones locales con el soporte a nivel local? Maitreya. Muchas gracias, Gino. Es un verdadero placer acompañar a este panel, pero sobre todo con el lanzamiento de Urban Shift, quisiera felicitar al equipo por este lanzamiento, así como felicitar a todos los aliados, socios, colaboradores, también el apoyo de Jeff, sobre todo del trabajo que yo voy a hablar un poco, que es la Plataforma Global de Ciudades Sostenibles. Como se mencionó, esto fue el programa precursor de Urban Shift y es el mecanismo mediante el cual Jeff 6 se implementó, uno de los mecanismos de implementación del Jeff 6, pero sin duda había mucho de lo que aprender. Y quiero decir que el aprendizaje siempre debe adaptarse al contexto actual. Cuando comenzamos el Jeff 6, no pensamos que nos encontraríamos en un momento como el que nos encontramos en la actualidad. Y es lo simultáneo de las crisis y de las calamidades realmente en la que nos encontramos. La crisis climática, la pandemia de COVID es una crisis también en curso, y así como la desigualdad y la fragilidad que encontramos en muchas partes del mundo. Es este impacto acumulativo en el que nos encontramos a la mitad de todo este impacto. Y como ya lo dijo Annie, no tenemos tiempo de trabajar en estos temas de forma secuencial. Debemos hacerlo de forma simultánea, lo cual es un desafío sin duda, pero de múltiples formas. Y creo que esto no lo digo de forma ingenua. Creo que es una oportunidad también. Tenemos la oportunidad de tomar los aprendizajes de Jeff Chase y de otros programas del pasado y aplicarlo al mundo nuevo, a la actualidad. ¿Cuáles son algunos de los aprendizajes que tenemos de la plataforma global para ciudades sostenibles? Lo primero, y esto se ha resaltado muchas veces, es el enfoque integral, que es tan importante. Y sé que cuando hablamos de un enfoque integral, esto puede sonar un tanto ambiguo, donde la gente puede pensar que un enfoque integrado es algo que simplemente se da, pero un enfoque integral. Y aquí esto me lleva de vuelta al trabajo en gobierno y en gobiernos de ciudad. Un enfoque integral se trata de ir más allá del gobierno, no solo el gobierno municipal, sino el nivel de descentralización. Sí, o el grado al que diferentes instituciones puedan tener una intersección horizontal. ¿Y quién tiene el poder? ¿Cuál es la economía política de esa integración? Porque esta economía política de la integración es una parte muy importante para el logro de esta integración. Así que, ¿cómo navegamos en esta integración, que es una parte tan importante de esto? Y tenemos aprendizajes de países que han sido, ciudades que han sido nuestros aliados durante JET 6. Eso es un aspecto del aprendizaje, la integración, pero cuando hablamos de los matices de la integración, no solamente de lo que representa, sino también los matices. Otro punto de importancia, un segundo punto de importancia
Aquí no estoy diciendo nada que sea demasiado único cuando menciono esto, pero la importancia del aprendizaje entre pares, la importancia de que las ciudades aprendan una de la otra, pero no nada más esto, sino de que las agencias aprendan también, las instituciones aprendan entre ellas, la importancia de aprender de las comunidades. ¿Quién estaba a la vanguardia en estas crisis? Generalmente ha sido las comunidades, los residentes de las ciudades. ¿Qué estamos aprendiendo de ellos y cómo tomamos ese aprendizaje y lo convertimos en un contexto de política, en un contexto programático? Esto es muy importante. Así que aprendizaje en general y la importancia de este. Sé que Hitesh ya dijo que el conocimiento como tal no es lo que están buscando las ciudades y si bien esto es verdad, no es el conocimiento per se el que buscan. Lo que sí están buscando las ciudades es el conocimiento que después se adapta y se aplica. La importancia del conocimiento aplicado y lo que estamos haciendo nosotros es mucho trabajo analítico en el que buscamos proyectar algunas ideas y conceptos y buscar la manera de hacerlo digerible de forma que las ciudades lo puedan aplicar. Ese es el segundo aprendizaje. Y el aprendizaje final que el panel de líderes de ciudades se resaltaron también, que es el financiamiento. Y desde la perspectiva del financiamiento, así como desde la perspectiva más amplia de ciudades y clima, los aprendizajes del G6 dentro de los programas del Banco Mundial ya se está transfiriendo casi como ósmosis hacia otros programas. Tenemos varios programas relacionados con resiliencia, con ciudades y clima. Quiero resaltar, de hecho, el Fondo Climático para las Ciudades que recientemente se lanzó y que ha tenido un gran lanzamiento y la importancia de la financiación climática en las ciudades se vuelve extremadamente importante. Otro programa que está muy cercanamente relacionado es el programa de resiliencia de ciudades resilientes, donde tomamos la idea de la planeación cuesta arriba, la financiación y las alianzas y los unimos para proporcionar servicios de consultoría a las ciudades. Y por supuesto, GPS, que es el programa que esperamos continuarlo. Lanzamos Ciudades por la Biodiversidad, un programa recién lanzado la semana pasada y tomaremos algunos de estos aprendizajes de los que les he mencionado. Sé que tengo poco tiempo, yo podría hablar de esto mucho tiempo, pero sé que mis compañeras del panel tienen mucho que decir también. Así que, Gino, muchas gracias de nuevo por esta oportunidad. Muchas gracias, Matrelli. Y en efecto, estoy cuidando el tiempo y quisiera darle la oportunidad a nuestros siguientes panelistas, pero también es un gusto escuchar cómo el Banco Mundial, una institución, así aprende de esto y cómo se está integrando esto a otros programas que están ustedes llevando a cabo. Así que les quiero agradecer por esto a Matrelli. Y ahora vamos con nuestra siguiente panelista de UNDP, Srilata. La UNDP está a la vanguardia de los proyectos, sobre todo en Marruecos y Costa Rica, con el fondo Jeff 7, que es el programa, y también en Paraguay, bajo el Jeff 6. Y mi pregunta aquí es, con base en su experiencia en UNDP, tanto con Jeff 6 como 7, con este programa y con estos proyectos en los países, ¿ha he visualizado otras oportunidades para que estas ciudades realmente puedan contribuir a las contribuciones a nivel nacional de estos países? Se habló anteriormente y en el panel previo sobre la importancia de comenzar a trabajar como a modo de emergencia en cuestiones climáticas y de llevar el clima a la planeación integral de una ciudad. Pero quisiéramos entender esto como conforme ha llevado a las ciudades actualizado y acelerado en la planificación de las ciudades hasta el grado posible. Esto puede llevar a objetivos más ambiciosos aún que estos países colaboradores pondrán sobre la mesa en noviembre. Adelante.
Quisiera comenzar diciendo que es un placer ser parte de este panel y de este evento y del lanzamiento de Urban Shift. Así que quiero también felicitar a los aliados y colaboradores por este lanzamiento de Urban Shift que ha sido que ha enfatizado ya en varias ocasiones la necesidad de que las ciudades se encuentren siempre a la cabeza de la acción. La mayoría de los presentadores hablaron sobre la responsabilidad y contribución de las ciudades hacia la reducción de las emisiones de carbono. Y también debo decir que la pandemia ha creado una mayor visibilidad y reforzado las desigualdades preexistentes y muchas otras áreas marginalizadas y vulnerables de las ciudades donde la infraestructura que se requiere no es suficiente para las necesidades de la ciudad. También se ha resaltado que afortunadamente las ciudades han estado tomando la vanguardia y la acción climática. Lo que hemos escuchado hablar, las iniciativas de los líderes de las ciudades que ocurren iniciativas en sus ciudades y el papel esencial que están jugando en cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible al buscar una recuperación más sostenible. Y algunas de estas organizaciones también, como vemos, tienen iniciativas para obtener energía rentable, a bajo costo, con gestión de residuos más sostenible, energías renovables. Y otro mensaje muy claro, tanto por el proyecto, los proyectos Jeff y las experiencias de las ciudades, es la importancia de un enfoque integral que incluya a toda la sociedad, con planes de acción para cumplir con los objetivos de desarrollo. Y la acción climática, si no participan las ciudades y los ciudadanos, no puede avanzar. Y hasta el grado en que esto avance, los objetivos de desarrollo sostenible se encuentran en esta intersección de las diferentes complejidades de crisis que han ocurrido y las soluciones y oportunidades que existen a nivel de las ciudades, considero que son fundamentales, son críticas. Ahora, hablando de los objetivos de desarrollo sostenible, eh, algunas de estas han tenido un contenido fuerte y moderado, dependiendo de ellas, pero durante esta iniciativa de la promesa climática, con la apertura de las promesas y compromisos de los países, esto ha sido también fundamental para de nuevo darle un enfoque de inclusión ciudadana, así como un enfoque integrado e inclusivo en la mejora de los objetivos de desarrollo sostenible y, por supuesto, también buscando la manera mejor de implementarlos. Actualmente son 190 eh, lo- los países y esto representa 80% de los países en desarrollo. Y las emisiones globales que causan las ciudades son muy importantes. Y con el trabajo en Urban Shift y los 3 proyectos que se han mencionado, comenzando con Paraguay, un proyecto diseñado en Jeff 6, se enfoca en elementos de los aliados que integra la planeación urbana, adaptación y mitigación holística, desde movilidad sostenible hasta prevención de inundaciones, hasta conservación, y trabajando con el fortalecimiento de los gobiernos ciudadanos, permitiendo la participación de múltiples partes interesadas, desde el sector civil, sociedad civil, hasta el sector gubernamental, y mejorando la implementación de las medidas y, por supuesto, la adaptación. Y quisiera resaltar aquí algunos de los resultados que quisiera presentar, algunos de los resultados tangibles para permitir trabajar con nuestros colaboradores y aliados, algo que me gustaría resaltar. Resultados en 11 municipios del área metropolitana y ahora también finalizando los planes que van a dar soporte a este proyecto. Tenemos 600 kilómetros de ciclovías, integrando también esta parte de la población. La segregación
dio como resultado de 30, trabajando con comunidades, reciclaje de materiales, y mucha de esta colaboración proviene de empresas multinacionales hasta la sociedad civil, como la Red Paraguaya de Sostenibles, Rural Paraguay, que es una ONG. Esto es todo fundamental. Y volviendo a este tema de trabajo con áreas urbanas en acción climática, en la intersección y el avance hacia los objetivos de desarrollo sostenibles. Y las lecciones de este proyecto se pueden usar para estructurar los proyectos de JEF 7 en Costa Rica, el de descarbonización, la economía de la descarbonización, lo cual también de nuevo nos lleva a las preguntas que los temas que se han hablado sobre el financiamiento. Este proyecto en particular se enfoca en el financiamiento innovador para ayudar a cerrar la brecha del financiamiento e implementar el mensaje de restauración de los paisajes urbanos, de la adquisición de vehículos eléctricos y gestión de residuos, con el objetivo de que con la restauración de estas áreas verdes se pueda generar también ingresos. Este proyecto lo que busca es contribuir justamente a la creación de empleos, así como a la implementación de NDC, que fue la pregunta que me estaba haciendo. Y en Marruecos está el proyecto de ciudades sostenibles, que se enfoca en la planeación y el desarrollo de proyectos verdes, con excelente liderazgo. Este proyecto genera un espacio innovador con instrumentos que permiten una mitigación de riesgo climático, así como toma de decisiones y la creación, como mencionó Jack Clare, de otros programas, lo cual genera valor y rentabilidad, agregando posibilidades a diferentes sectores. Los ejemplos también demuestran que nuestras alianzas, para apoyar estos objetivos, se logra que los NDCs no sean solo un documento efímero, sino que realmente sean el esfuerzo de la sociedad y el gobierno juntos. Y el enfoque de Urban Shift es justamente uno integrado, que es fundamental para garantizar esto también. Gracias. Thank you very much for sharing your Muchas experience. gracias por compartir esas experiencias desde la PNUD. Y también hemos estado escuchando algunos asuntos sumamente interesantes que ustedes también pueden tomar de parte de los otros ponentes. A todos los participantes me gustaría pedirles que se queden unos cuantos minutos más, 10 minutos más nada más, para que también podamos escuchar algunos comentarios adicionales de la ADB, Nita Pocrel, que nos pueda dar algunos comentarios sobre cuáles son algunos de los aspectos que están implementando en este programa Urban Shift. Y Nita, si posiblemente pudieras darnos una probada nada más sobre cómo es que tú y tu institución están apalancando las inversiones alrededor de resiliencia urbana, entre otros. Y si pudieras, por favor, darnos un poco de luz al respecto de ello. Muchas gracias, Gino. Sé que ya estoy sobre mi tiempo, pero trataré de ser sumamente breve. También para empezar, quiero empezar felicitando a los socios de este lanzamiento. Estoy muy contenta también de estar aquí. Es una iniciativa que aceptamos con los brazos abiertos. Nos parece que es un enfoque correcto y en la dirección correcta en cuanto a crear ciudades resilientes, competitivas, verdes. Y también Urban Shift es sumamente importante para nuestra región, porque para 2030 en nuestra región, las ciudades se espera que tengan el 55% de la población de negocios. Estamos hablando de 55 millones de personas. También creemos que 1.7 trillones de dólares se necesitan en nuestra región para poder mantener las ciudades
funcionando, erradicar la pobreza. Y aquí es excluyendo los servicios de la ciudad. Entonces, considerando el poco tiempo que tengo, estaré hablando sobre un ejemplo nada más. En Chennai, en donde hemos estado trabajando de forma colaborativa con UNEP, como muchos de ustedes saben que Chennai ha sido un punto de muchas inundaciones y Chennai está calificada como la ciudad más expuesta a las amenazas del cambio climático. Entonces, para poder aumentar su resiliencia, Chennai ha implementado algunas medidas relacionadas con la cuenca general de Chennai y también en instituciones gubernamentales están trabajando para poder financiar las iniciativas. Y el préstamo que se está obteniendo del Banco Global, del Banco de Desarrollo de 55 millones de dólares, nos estará ayudando a establecer algunas medidas estructurales y no estructurales. Y este cálculo de 70 millones de dólares adicionales nos está dando muy buen material para poder restaurar los cuerpos de agua relacionados con la cuenca de Chennai. Muchos de ustedes seguramente conocerán, si saben cómo es Chennai, cuáles son los cuerpos de agua más importantes y conectados a otros canales de la cuenca. Y junto con los premios, con las inversiones, se está aumentando la capacidad para poder restaurar la cuenca de Chennai y también está aumentando la biodiversidad, está protegiendo a los ecosistemas y también dándole resiliencia e inclusividad a los recursos. Entonces, creemos que esta es una buena demostración de cómo es que este tipo de inversión en modelos verdes nos ayudará a ir hacia adelante. Y la mayoría de los socios han estado hablando sobre ello, cómo es necesario tener ejemplos en donde se puedan compartir las mejores prácticas. Y este es uno de los ejemplos que nosotros podemos proporcionar desde la ADB en colaboración con UNEF y la financiación. Entonces, recuerdo a Yvonne, la alcalde de Freetown, que mencionó cómo es importante hacer un llamado a organizaciones financiadoras para poder establecer también como prioridad el financiamiento de ese tipo de proyectos. Y les puedo mostrar que nosotros en ADB estamos haciendo precisamente eso. Y número 2, me gustaría mencionar que la participación de las ciudades en Asia, como Chennai, es indispensable, porque no solamente es el momento para poder expandir las redes, sino también para poder moldear el programa conforme vamos avanzando a las necesidades locales. Y también podría mencionar el ejemplo de Vietnam. No voy a entrar a detalle por el corto tiempo que tenemos, pero es muy importante también hablar sobre ese tipo de ciudades. Tenemos 3 ciudades en Vietnam con las que hemos estado trabajando. Tenemos un financiamiento de 13 millones de dólares bajo el rubro de sustentabilidad de ciudades. Y este préstamo de ADB de 17 millones de dólares, tomando diferentes enfoques para infraestructura, combinándolo con planeación sustentable, también de-risking y inversión verde. Entonces, para cerrar, simplemente me gustaría enfatizar lo que muchos otros ya han mencionado. Queremos hacer que las ciudades sean mucho más vivibles, habitables, lo cual requiere también ese tipo de enfoques resilientes, integrales, multisectoriales y el encuadramiento de ese tipo de soluciones es algo muy difícil para poder atender la mayoría de los retos, porque pueden ser bastante precarias y es muy importante tener una coordinación clara para poder avanzar. Y me da mucho gusto cómo Urban Shift está tratando de hacer precisamente esto. Estamos muy contentos de ser parte de esta iniciativa y les podemos asegurar que desde ADB estaremos apoyando de lleno Urban Shift para que sea un éxito. Muchas gracias, Gino. Muchísimas gracias, Nita. Muchísimas gracias a Strilata y a Metria, a nuestras tres analistas el día de hoy por sus excelentes comentarios y experiencias en sus países relacionados con Urban Shift. Perfecto. También hemos escuchado también de los diferentes
alcaldes y de las diferentes partes involucradas relacionadas con la implementación y cómo también están muy interesados al respecto de cómo alcanzar las ambiciones de este programa en particular. El rol de las ciudades y de los gobiernos locales para poder liderar a sus comunidades con soluciones y planeación integral es algo crítico en las diferentes áreas y sectores, porque esto nos va a ayudar a esas ciudades y a esos gobiernos locales, pero también a todos nosotros como colectivo para poder alcanzar las metas sustentables nacionales e internacionales. Ya mencionadas, las metas de desarrollo sustentable, las del Acuerdo de París, son muy buenos puntos a los cuales apuntar. Y también este tipo de programa como Makeshift nos va a ayudar, Urban Shift nos va a ayudar a enfocar la discusión en las necesidades críticas para estos marcos de trabajo que lo permitirán. Entonces, para citar a nuestros colegas de C40, estamos haciendo un llamado a todas las ciudades en el mundo para poder unirse a este movimiento global de Cities to Waste, Cities to Zero, para poder hacer que nuestros compromisos regionales, locales y nacionales sean claros y sean hechos públicos también hacia los líderes nacionales y apoyarles a acelerar la acción correspondiente. Y también a los gobiernos nacionales y a la comunidad internacional estamos haciendo un llamado hacia ustedes para apoyar también todos los esfuerzos que hemos escuchado aquí el día de hoy. Todas estas son demostraciones del éxito y compromiso que hay en esta oportunidad. El diálogo que hemos estado promoviendo también nos ha ayudado a abrir la coordinación y comunicación a todos los diferentes niveles gubernamentales. Por supuesto, importante considerar las contribuciones locales a sus planes de compromiso local y también llevarlas a sus implementaciones de NDCs. Nosotros, como ICLEI, también tenemos como foco el apoyo a los gobiernos locales para representarlos en diferentes áreas como la COP26. Y estaremos continuando estas pláticas sin duda en otros foros nacionales e internacionales y traeremos esta conversación a la mesa de todos los socios. Con esto me gustaría agradecer nuevamente a Martina, a Jeff, a UNEP por su guía, por su compromiso en este programa de Urban Shift y no solamente aquí, sino en todas las iniciativas que lideran para ayudarnos a todos a llevar nuestra atención hacia una planeación mucho más integral, mucho más sustentable y, por supuesto, para acelerar la acción global. Muchísimas gracias a todos y todas por su atención. Hemos concluido con esto el panel 2 y le pasamos la palabra de vuelta a Martina. Muchas gracias a Gino, muchas gracias a todos nuestros socios y ponentes por sus contribuciones y a todos los participantes por unirse a esta reunión. También hemos tenido una sesión muy interesante de preguntas y respuestas que hemos podido responder a muchas de estas preguntas directamente en el chat. Y como prometimos, aquellas que no pudimos responder, las responderemos más adelante en privado. Por supuesto que este es el inicio de este proyecto. Habrá una gran cantidad de oportunidades para poder seguir conectando. Como pueden ver aquí en la lámina, hay muchas oportunidades de conectar con nosotros en redes sociales, por correo electrónico y en nuestro sitio web también recién lanzado. Esto es muy importante para poder crear este movimiento y el movimiento será tan fuerte como lo sea en sus partes. Así que estamos muy emocionados de ver un esfuerzo colaborativo para poder ver el éxito de este programa. Y muchas gracias a todo el equipo que ha hecho que este programa sea un éxito. Con esto cerramos oficialmente nuestra reunión. Muchas gracias y que tengan un excelente día.